Charlando con las lectoras. Bien, pues continuamos aquí en Confieso que he leído en el tomo 131, hoy 4 de febrero. Mañana le vamos a platicar de lo de las parroquias de Ugüerce porque Edna se tiene que ir a ensayar. Dice que lo está esperando la Criso allá y la Amarilla, así es que mañana vamos a dedicarle, pero va a ser, creo que va a ser el 14, ¿no? Viernes 14 en el Auditorio Cívico. Ya ven que en diciembre fue las panochas navideños y ahora va a ser las panochas amorosas o una cosa de esas, ¿no? Bueno, mañana vamos a platicar sabrosamente con Edna sobre ese tema. Bienvenida, Esther. Hola, gracias por invitarnos de nuevo. Qué gusto, Esther, que estés aquí. Sí. El segundo martes de mi libro MX, ya el primer martes Mariana, el segundo ya vienes por tercera ocasión, ¿no? Qué bueno. Da mucho. ¿Qué nos traes ahora? La hermética Esther. Porque traje un libro de arquitectura que no tiene final. Ay, pero sí es un libro de arquitectura que no tiene final. Este libro lo escribió Jesús Félix Uribe García. Voy a hablar rápidamente del escrito para que entiendan el enfoque que tiene el libro, que se me hizo muy interesante. Él es arquitecto historiador, estudió en la Universidad Autónoma de Baja California, fue docente de la Unison del 86 al 2000, es uno de los fundadores de la carrera de arquitectura de la Unison, colaboró en la formación del catálogo de monumentos históricos de Sonora, de la sección de monumentos históricos del INAH, del Centro Regional Noroeste del 80 al 83 y es miembro de la Sociedad Sonorense de Historia. Estos libros que tiene de arquitectura están autoeditados por él, o sea, es decir, que se autopublica y son trabajos de arquitectura que hablan parte del rescate de la arquitectura aquí de la ciudad. Por eso se me hizo tan interesante este libro que traigo el día de hoy, que se llama Arquitectura hacia la modernidad. Bien, y para complementar lo que ya bien dijiste del arquitecto Jesús Félix Uribe, él fue mi maestro. ¿En cuál carrera? En sociología. O sea, yo estudié sociología en la Universidad de Sonora y él en uno de los últimos semestres nos dieron una materia que tenía que ver, ¿sí?, la arquitectura con la sociedad. Súper interesante. Es un excelente maestro, arquitecto. Entonces ahí uno empieza a conocer más su ciudad desde el punto de vista social a partir de los edificios, ¿sí? O sea, la arquitectura, por ejemplo, de las escuelas de los 50 tenía su razón de ser. Y bueno, le echaron a perder después con las otras escuelas. Entonces el maestro, yo recientemente lo vi por ahí, el maestro Jesús Félix Uribe, y conozco algunos de sus materiales. Muy buen maestro, además, pero muy profundo y muy interesante, la arquitectura relacionada con la sociedad. Y con la historia, porque totalmente la arquitectura habla de un momento de la historia en la que fue construida. Exactamente, o sea, la arquitectura habla de la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos, es que tal edificio, la actual, Hostel Lina ahorita, Instituto Nacional de Antropología e Historia, la antigua cárcel, ¿sí?, que empezó siendo cárcel, ¿no? Entonces, hablar de eso arquitectónicamente, por ejemplo, que muchos decían, oye, ¿por qué no van a arquitectura si nosotros vamos para sociólogos y no sé qué? Cuando el maestro Uribe relacionaba la arquitectura con la sociedad, cobraba un interés extraordinario. Y a mí me encantó este libro. Tiene varios libros que tienen enfoques diferentes en épocas diferentes. Este que traigo el día de hoy habla de dos tiempos, que es la arquitectura de los neos y la arquitectura moderna. No voy a ahondar mucho porque de todas formas el escritor habla de a qué se refiere con este tipo de arquitectura y en una sola página te describe, bueno, esta arquitectura salió en tal época y tiene esos tipos de detalles. Lo que me gustó de este libro es que no necesitas ser un arquitecto para entenderlo y disfrutarlo, porque no es un libro teórico. De hecho, habla de diferentes edificios y no te habla de, es que el arco y fue construido con tal material, que puede que sí lo diga, pero no es tan teórico, es disfrutable para todos. Y lo que decía, más o menos lo que comentaba, que nos falta ser turistas de nuestra propia ciudad y entender muchas cosas. Y aquí vamos a edificios que aún existen.
Y la manera en la que habla de ellos es por medio de fragmentos de periódicos o de noticias. De la época. Ajá, o de personas que estuvieron en ese momento. Por ejemplo, aquí en la catedral hay anotaciones de 1976 o cosas que se dijeron en el momento en el que se iba construyendo. Hay edificios que me gustaron mucho, y como no es un libro de ficción que puede decir en tal parte pasó tal cosa, lo que hice fue anotar partes que me gustaría hablar en este momento. Adelante. Que se me hicieron muy interesantes. En la primera parte, que es la de los neos, viene el Palacio de Gobierno. La primera nota que pone aquí en el libro es de 1895, y hay una nota de 1906 que dice: el reloj que personalmente compró en México el señor gobernador del estado será instalado en Palacio y no en la penitenciaría, como han informado algunos periódicos, y nada más acertado supuesto que por aquellos rumbos hay dos relojes, el del Molino Hermosillense y el de la Capilla del Carmen, mientras que en vecindario del lado oriente carece por completo de ese beneficio. ¿Cómo habla de que los edificios tengan relojes? Es un beneficio para las personas, porque es con la manera en la que pueden saber qué hora es. Y esto fue en 1906, y como para nosotros es tan sencillo como, el celular, el reloj, y como para ellos el tener el reloj en el edificio, que tan significativo era. Sí, fíjate, por ejemplo, aquí todavía existe, no sé si todavía funcione, pero aquí, cuando se refiere ahí del molino, se refiere al Molino La Fama, así que está ahorita aquí por Jesús García y el Boulevard Luis Encinas. Está un edificio blanco que es nuevo, entre comillas, y enseguida está uno de ladrillo, ese es el antiguo, y ahí está un reloj de aquellos tiempos. Ese edificio del Molino se me hace muy hermoso. Hermoso. El ladrillo, y creo que viene el año en el que fue creo que es 1906, 1908, por ahí, 1906, sí, porque ya existía, fíjate, habla que ya existía. Entonces vamos a poner este reloj que el señor gobernador compró allá en la Ciudad de México, en el Palacio, porque pues ya hay por allá otro, ¿no? Sí, había muchas maneras, fíjate. Luego, catedral, cuando da los ping, faltan 15 para las 6 de la mañana, porque apenas va la primera campanada para la misa de 6, por ejemplo. Y había, acá por las 5 de mayo, aquí relativamente cerca, había una zona como de captación de agua, y había como una pila que abastecía de agua, y ahí se daba un pitido a las 12. Ese pitido que se escuchaba por todo Hermosillo, o sea, ya son las 12. ¿Sí? Entonces, están disfrutando esto. Este libro me encantó, sí. Porque aparte trae fotos de cuando iban construyéndose. Por ejemplo, tiene fotos del museo de la Universidad de Sonora, cómo se van construyendo los cimientos. El siguiente edificio que quería hablar es el Mercado José María Pino Suárez. De este lo tomé porque hay edificios aquí en el libro que ya no existen, y la anotación te va a decir, el edificio tal, la foto, y ya no existe, o que fue remodelado para hacer cosas. Esta cervecería de Sonora que me pareció espectacular, la que aparece desaparecida, y es lo que es actualmente la Plaza de Bicentenario. Y aquí te va hablando de su construcción y cómo luego se destruyó, según entendí, para construir lo que son las de Listezón, porque adquirió el inmueble de Listezón para construir ahí sus oficinas. Y aquí en el mercado... Esto está. Lo que es más interesante, porque aquí el mercado, dice, el mercado municipal es otro de los edificios construidos para celebrar el centenario de la independencia de México, pero su construcción se dilató a causa del movimiento revolucionario de 1910. Es un edificio muy antiguo, y aquí la anotación que agarré es de su remodelación, que puede que lo construyeron, pero fue modificado para beneficio de los ciudadanos. Y aquí la nota dice que es una nota de 1941 del Imparcial. Como se sabe, las viejas y antihigiénicas mesas de abasto fueron sustituidas por modernas vitrinas refrigeradoras que conservan la carne en estado frío. También los sucios anticuados puestos de verdura fueron quitados totalmente para poner en su lugar modernísimos y elegantes puestos a base de cemento y mosaico que permiten aún hasta agua corriente, a fin de conservar las frutas y verduras en estado fresco. Y eso fue en 1941. Y son cosas que podemos ir y aún existe. Esto tiene 100 años y aún lo podemos ver, y el techo. Hay muchos edificios que aún conservan el material original de la época, y cómo no nos damos cuenta y no nos podemos disfrutar porque no estamos conscientes de qué significó en 1941 que cambiaran
todo por una base de cemento porque era más higiénico. Sí. Y aquí dice, como se desea que el mercado de Hermosillo sea uno de los más elegantes de la República, ya se está dando principio a levantar el piso de cemento para poner en su lugar elegante y fino mosaico para que venga a completar la obra iniciada por el municipio. Y puede que nosotros lo veamos, ¿qué hice piso? Pero era algo que nos traía a nosotros como... Lo más moderno. Ajá, como que es lo más moderno de la República, o lo más moderno del mundo en este momento. Fíjense, a partir de lo que nos está comentando Esther, y qué bueno que una joven como Esther venga y nos trae estos recuerdos a partir del libro del arquitecto Uribe. Miren, ese mercado ha tenido momentos muy refulgentes y momentos muy tristes. Hubo un tiempo en que estuvo, casi lo iban a cerrar, ¿sí? Lo iban a cerrar. Yo lo conocí hace más años que tú, muchísimos más años que tú. Y había un tiempo en que prácticamente todo Hermosillo, ¿sí?, iba al mercado, porque ahí era donde podía comprar hueso, podía comprar carne, la verdura, las señoras iban con su bolso, todo, ahí confluía todo. Después de ahí, cuando empezó a haber mercaditos o supermercados en la periferia, empezó a decaer el mercado. Y hubo un tiempo en que estuvo, decayó. Yo ahora frecuentemente voy, ya lo volvieron a levantar, ¿sí? Vayan ustedes, vayan, la verdad van a disfrutar. Si les gusta irse temprano, váyanse temprano, a las 6 de la mañana ya hay puestos de menudo, ¿sí?, de gallina pinta, no, hombre. Y hay gente que usted puede platicar con ellos y le va a dar referencias, ¿sí? No, sí, que cuando alguien lo quiso, alcaldes que quedaron muy mal, porque juntaron dinero, iba a haber dinero para remar y no lo hicieron, alcaldes que quedaron muy bien, y está fresca la memoria ahí, ¿eh? Ahorita creo que después de haber tenido un momento muy olvidado del mercado, empezó a tener otro resurgimiento, y los mismos comerciantes empezaron a levantar sus propios negocios, y la gente empieza a ir. Algunos ya no de diario para hacer las compras, pero sí para disfrutar. Es un lugar para disfrutar. Después lo hicieron ahí como para sentarse, ¿sí? O sea, está muy suave, ¿sí? Has sido tú, evidentemente has ido al mercado. ¿Sí? Y a mí siempre me ha parecido muy bonito los materiales, pero yo no entendía el significado que tenía el material. Y la última vez que fui habrá sido el año pasado, antepasado, a desayunar, de hecho, porque puedes ir sí. Y están los lugares, y están juntos, como en las esquinas, los cafés, un mollete delicioso con un cafecito. Ahí encuentras molletes, encuentras menudo, encuentras pescado, encuentras birria, lo que quieras comer, o si quieres comprar para ir a llevar a tu casa a hacer, igual. Sí. Y se siente el tiempo diferente aparte, porque estás dentro del edificio y estás tranquilo. Siento que te ayuda a desconectarte y a calmarte y disfrutar más. Y por el lado oeste, está el área de una librería, ¿sí? Esa librería tiene más de 60 años. Más de 60 años tiene ahí, ya existe esa librería. Hay revistas, libros, y enseguida hay una librería también. Creo que ya sé cuál tipo, como eran antes los kioscos. Era un kiosco, ajá. Sí, así es. El siguiente edificio, me encanta ese edificio, es el Cinema Hermosillo 70, que tenemos acá. Aquí nuestro vecino, hombre, qué bárbaro. Ese edificio me gusta mucho, siento que tiene un potencial grandísimo. Y como he visto que en otros países o ciudades agarran este tipo de edificios para hacer las librerías, me imagino, podrían recuperar. Bueno, pues esas son imaginaciones mías que no vienen aquí en el libro. Pero bueno, es lo que te provoca la lectura, no te estás desviando, estás trascendiendo el libro, ¿sí? Dice Saramago, José Saramago, sí, tú nos comentabas en el censo de la ceguera, dice que uno de los momentos clave de la lectura dice, cuando uno está leyendo y levanta la vista. ¿Por qué? Porque a partir de lo que estás leyendo, tu cerebro, entonces levantas la vista, pues no estás viendo nada, pero es una forma de indicar que tu cerebro está, y es cierto, y después de que leí esa frase de Saramago, digo, es cierto. Un momento clave, tú estás leyendo y luego de pronto uno hace, y ocurre lo que estás diciendo, ¿no? Que es que, aunque no lo diga el autor,
pero a partir de ahí lo estás pensando. Ujú. Y aquí viene en la sección del cinema, viene una foto de cuando en la Fuente de Sodas, cuando se abrió, ¿qué vendría siendo? Bueno, aquí hay anotaciones desde 1970 y hablan: con función de gala iniciará operaciones el nuevo Cinema 70. Y dice la nota: en efecto, para iniciar sus operaciones, Cinema Hermosillo 70 logró la contratación de la película Hello Dolly, una de las más discutidas y aclamadas por la crítica contemporánea, habiendo tomado la determinación de ser el producto de la función de apertura para que las damas del socorro continúen con las obras benéficas que en nuestro medio se realizan. Todo el contexto que me habló esta nota en este momento de Hello Dolly y hablar de las damas del socorro, después de ese viene en 1980. Antes de eso, para que ahorita comentes del 80. Ese cine lo inauguró en el 70, se llama Cinema Hermosillo 70. Fue el primer cine, que se hizo después de los cines tradicionales de Hermosillo. Y en una ocasión le comentamos, aquí había dos cines grandes, ¿sí? Mullidos, con alfombra. Yo creo que es la primera alfombra que muchos hermosillenses pisamos nosotros, no la de nuestra casa, sino la del cine, ¿no? Era el cine Sonora y era el cine Nacional, que eran los de Postín. Era eso, valía 3 pesos entrar más el impuesto, 3.30, estaba carito, ¿sí? Y luego estaba el Lírico, ese estaba abierto, ya se costaba unos 50, ¿no? ¿Sí? Y estaba uno, el Reforma, acá por la Matamoros, ¿sí? El Matamoros y ahorita la Zapatería Rebelde, el Cananea Reyes, ahí estaba el cine. Esos eran los cines. Entonces, este cine vino a traer la modernidad. Para empezar, lo sacó del centro, porque el Nacional, el Lírico y el Sonora estaban en el centro. Lo sacó, como a 8 cuadras del centro, lejos, ¿no? Y lo puso aquí, ¿sí? Ahí, entonces, era otro concepto. Era distinto, todo el aforo, la arquitectura, todo era diferente. Era modernísimo. Ese cine y los otros, ¿sabes cuándo cayeron? Cuando los videos. Cuando salió en los 80 los videos, la gente empezó a dejar de ir al cine. Y agarraba su VHS y lo rentaba. Y los cines cerraron. Cerraron los cines. Hasta después, hace relativamente poco, empezó a haber otro resurgimiento con aquella frase de que el cine se ve mejor en el cine, y lo cual es cierto. Pero este cine, ¿sí? Este cine fue de los modernos. Y muy rápido una anécdota. Ahí empezaron a pasar las películas de las prohibidas de aquel tiempo, de finales de los 70. Eran funciones de medianoche. Funciones para adultos, además a las 12 de la noche. Se hacían unas filas como de 2 cuadras. Y una vez pasaron una con Lin May, no, que las del tango, no me acuerdo cómo se llama la película, obviamente yo no entré ahí porque no tenía edad para entrar, no por falta de ganas. Bueno, pero ya después de una de esas películas, yo iba pasando por ahí, casualmente, y me encontré a uno de mis profesores haciendo fila. No, digo, es que vengo a analizar cómo está la pornografía en México. Ahora le está yendo. Bueno, esas películas pornográficas de finales de los 70 son las que pasan en el canal de las estrellas los sábados. ¿Esas son? En horario familiar. En horario familiar. Esa es la historia del Cinema Hermosillo 70, Desafortunadamente cerró, ya no se levantó, el Sonora está cerrado, el Nacional está cerrado, ahora ya es el otro concepto, los Cinépolis y todo ese tipo de cine. Pero ese es todo un edificio, está tapiado, no sé cuál sea el destino ahorita en este momento de ese edificio. ¿Qué más, Esther? Aquí el libro pone como en ruinas. En ruinas. En 1980 dice: los intermedios se alargan hasta 15 o 20 minutos con el fin de que el público consuma más en la dulcería. Yo me acuerdo que había intermedios. Y me acuerdo que pasaban las noticias antes de la película. Claro. Y ahora son películas de 3 horas y las personas están ahí. Además ya no hay permanencia voluntaria. En ese tiempo sí. Era, si no te gustaba, te ibas. ¿Cómo no, pero esa voluntaria, o sea, es decir, tú podías entrar a la función de las 3 de la tarde y te quedabas hasta las 10 de la noche, o sea, allí no, aquí se acaba la película y vas para afuera. Ajá.
Que los guardias empezaron a buscar, a ver boleto y te sacaban. Sí. Y el otro edificio que tengo son varios, les recomiendo mucho este libro, pero me enfoqué en muy pocos. Aquí el Sonora Motors S.A., que pone como desaparecido, podemos seguir viendo las construcciones, creo que está al lado de la ruina. Sí. Bueno, hablan de cuando se va a construir, porque hablan en futuro, es una nota de vieja, de 1973, entonces hablan de 1974, que está listo. Y aquí lo puse porque dice: con una inversión de 8 millones de pesos, la firma Sonora Motors S.A. inició la construcción de un moderno edificio que en 1974 albergará las instalaciones generales de esa empresa distribuidora, exclusiva en la región de autos y camiones Chevrolet y automóviles Opel. Y... me disculpe. Así lo anunció ayer el gerente general de Sonora Motors S.A., Julio Escalante Jr., quien agregó a la vez que desde ese día se encontrarán en su sala de exhibición, ubicadas en el cruce de calles Juárez y Yucatán, hoy Luis Donaldo Colosio, los automóviles y camiones Chevrolet 1974. Los más nuevos. Los más nuevos. Pero otra vez, siguiendo, ¿qué significativo era para esta época decir este tipo de cosas? En Hermosillo tenemos los más nuevos Chevrolet 1974. Entonces este es un libro que en realidad recomiendo mucho. Hablan de edificios, en la central de camiones, como en la central de camiones dice en la nota de por fin vamos a tener en un solo lugar los camiones. Todas las líneas. Todas las líneas, y a mí no recuerdo yo que estuvieran separadas, qué bien que para nosotros ya tuviéramos todo reunido. ¿Cómo habrá sido antes para las personas irse a diferentes puntos de la ciudad? Sí, por aquí cerquita estaba, que está la del Pacífico, el norte de Sonora, Tres Estrellas, estaban separados. Y en los 70 también ya hicieron aquella. Excelente, Esther. Muy bien. Y fíjate, aquí, bueno, obviamente pues no podemos ahondar tanto. Quizá a lo mejor dedícale otro para que ahondes un poco, pero que seguramente el arquitecto ahonda en el tipo de estructura arquitectónica que es para el mercado, para el cine, para la central camionera, para Sonora Motors, distinto. ¿Con qué concluyes? Bueno, este libro lo pueden conseguir en la Sociedad Sonorense de Historia, que está sobre la avenida Rosales. Ellos están de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, por si quieren conseguir este libro que recomiendo mucho, y los demás libros del arquitecto. También quiero hablar que nos visiten a nuestras redes sociales, Mi Libro MX, en Facebook, Twitter e Instagram, y que vean nuestros clubes de lectura. Ahí en las redes sociales viene la información. Y el sábado vamos a estar en la Gandhi en la presentación del libro de poemas. Es cierto que hay una presentación. Muchas gracias, Esther. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Tomámonos separador.